Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de En el Café, en el Aula y con los Niños, Reflexiones Filosófico-Pedagógicas. Libro coordinado por Esther Charabati y José Escurdia. Para presentar el libro el día de hoy, contaremos con la presencia de Omar Escutia y de Mariana García. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues Omar y yo pensábamos esta presentación del libro a manera quizá más dialógica. No me voy a adelantar tanto a presentarnos, me gustaría que le diéramos mayor protagonismo al libro. Pero creo que la manera en cómo hemos estructurado o cómo se ha estructurado en primera instancia el libro y ahora la presentación intenta ir en consonancia con la naturaleza de lo que representa a manera de propuesta este libro. Y también habla de la naturaleza de lo que se habla en él. Entonces, no quisiera que por lo menos la parte que yo quiero compartirles sea tan estructurada, porque creo que ir en contra de lo que acabo de decir. Pero sí me voy a permitir nada más compartir parte de lo que tengo preparado, parcialmente por lo menos, y quisiera por ahí hacer un par de interrupciones a manera también de lo que habla Omar en su capítulo del libro. Entonces, bueno, llevamos aquí, estamos con el cronómetro a manera de tipo vigilar y castigar, pero aquí pongo atención porque también suelo redundar en algunas cosas, pero bueno. Entonces voy a permitirme leer en un par de momentos. Entonces inicio. El presente escrito es apenas el intento por compartir la experiencia personal, particular, subjetiva, del singular encuentro de mi persona con un texto que habla desde distintas voces disciplinarias y por ende también desde distintas ópticas. Puedo decir que, como si se tratara de un prisma que refleja distintos horizontes del espacio dependiendo de la luz que se le proyecta, en el café, en el aula y con los niños, es también el conjunto de imágenes de los espacios, poblaciones y aspiraciones que aparecen a los ojos de distintos colegas y que comparten un mismo objetivo. Y cito, restituir a la filosofía su dimensión vital. Hasta aquí la cita. Pero, ¿cuándo perdió la filosofía la propiedad y la condición que le da existencia y sentido? ¿Dónde la perdió? ¿Quién o quiénes se la arrebataron? ¿A razón de qué? Me atrevería a afirmar que la respuesta a estas preguntas, o incluso apenas primeras conjeturas sobre ella, sería difícil y complejo de dilucidarla. No obstante, es un hecho que actualmente somos, en tanto entramado de factores sociales, políticos, culturales, económicos e incluso geográficos, el resultado, o más particularmente la consecuencia de la ausencia del pensamiento filosófico. Lastimosamente, el desolador panorama actual en el que las desigualdades sociales se acentúan, en el que se celebra la conquista y la colonización del territorio geográfico y simbólico, en el que la exigencia de las garantías mínimas para vivir una vida digna se consideran como exageración, o en donde la aniquilación del otro se disfraza bajo el nombre del supuesto progreso, nos recuerdan tristemente que cada vez más estamos desprotegidos y huérfanos de filosofía. En este sentido, discrepo parcialmente de José Escurdia y Esther Charabati cuando afirman que la filosofía y las fuerzas de la afuera se penetran y se engendran recíprocamente. Hasta aquí la cita. Quizá, más bien, son precisamente dichas fuerzas de la afuera, la calle, la frontera, la cárcel, la familia, el aula, quienes encarnan la filosofía. Es probable que la filosofía esté más cerca de ser, en su manifestación vital más genuina, lo que aparece cuando un niño toma un pedazo de cartón o madera para jugar, lo que un adulto mayor recuerda al contar y narrar sus osadías durante su juventud, o cuando sentimos un nudo en la garganta
o el inminente correr de nuestras lágrimas cuando hacemos duelo por un ser amado que ha partido. Efectivamente, si el espíritu de la filosofía radica en la vida misma y que ésta se desenvuelve de manera colectiva y por ende compartida, es preciso entonces volver la mirada profunda a nuestro día a día, al aquí y a la ahora. En sintonía con lo anterior, la propuesta que se nos presenta en esta obra es el recordatorio de que la filosofía se vuelve pensamiento y reflexión conceptual como una primera condición, mas no la única, para contemplar la vida. De ahí su filtro teórico. Y aquí quiero hacer una acotación. Algo que me resulta fascinante hasta el día de hoy es que cuando uno echa mano de la etimología del término teorein, que se ha traducido del griego antiguo como contemplación, comparte la raíz con el término en castellano, nuestro castellano, teoría. Eso no quiere decir otra cosa, si atendemos por lo menos a esta etimología, que teorizar no es otra cosa que contemplar la vida, las prácticas diarias, ¿no? Entonces, por lo menos yo, y podríamos discutir eso en algún momento, si nos da tiempo aquí, de pronto puede parecer absurdo que haya una contraposición entre la teoría y la práctica, cuando la teoría misma ya es una reflexión de la práctica, ¿no? Es imposible, me parece a mí, como apartar un acto del otro. Entonces, bueno, continúo. De ahí esta acotación, ¿no? De contemplar la vida implica necesariamente una dimensión teórica. No es casualidad entonces que sea la pedagogía quien le acompañe, quien acompaña a la filosofía, cuando se intenta dilucidar los valores y los fines con los que aspiramos a formar al ser humano en lo venidero, o bien, en su dirección inversa, la filosofía, dicen Scudia y Charavati, la filosofía le ofrece a la pedagogía marcos conceptuales para ensanchar su quehacer formativo, mientras que la pedagogía le brinda a la filosofía una dimensión material que le da contenido y cuerpo a su vocación libertaria. Hasta aquí la cita. En este marco de interpretación, los aportes de los colegas que se compendian en esta obra parten de la convicción de que la filosofía, en tanto que se vive y se corporiza, también se siente, se narra e incluso se padece, confunde, alebresta e incomoda. En la primera parte del texto, en el problema y la experiencia en el pensamiento, notas para la enseñanza de la filosofía, Silvio Gallo sostiene que en el marco de la filosofía, el problema es el motor de todo proceso de pensamiento, el cual deriva finalmente en la generación de conceptos. En este sentido, el autor parte de la premisa de que en tanto disciplina de dimensión vital, el encuentro con la filosofía no puede prescindir de la experiencia. Si esto es así, en el contexto propio de las aulas, el papel del maestro ya no se concebiría como sujeto que otorga, o en términos freirianos, transfiere el conocimiento al alumno, sino que este último es quien atraviesa de manera autónoma por el proceso múltiple e imprevisible de pensar. Pues como sostiene Gallo, y cito, no hay método puesto de antemano, sino la invención de caminos partiendo de los problemas enfrentados. Si hablamos de método, lo hacemos a posteriori. Solo se puede identificar el camino de la invención, de creación, después de haberlo recorrido. Planteada como proceso de problematización, la filosofía bien podría ser concebida como planteo de problemas mucho más que en las de soluciones. En zonas de intercesión entre la investigación rizomática y la educación menor, la búsqueda de otras prácticas posibles en la educación escolar, Claudia Madruga Cunha, espero estar pronunciando bien su apellido, Cuña, sí, disculpen, no sé por qué, gracias. Emprende un análisis crítico acerca del marco de la educación formal, partiendo desde la concepción deleuziana del lenguaje. La relevancia del aporte de la autora, me parece, se ubica en el recordatorio de que, y cito, en el pensamiento filosófico y en el del inconsciente permea una noción de subjetividad a la que se puede acceder a través del lenguaje, sus símbolos y códigos. Hasta aquí la cita. Efectivamente, la configuración de nuestras identidades como docentes, estudiantes, padres de familia, directores, prefectos,
están cuidadosamente construidas y por tanto repetidas. Somos, aún en contextos micro, el síntoma y el reflejo de voluntades de poder. En este sentido, si somos repetición, reproducción, duplicación, ¿cómo nos volvemos múltiples o singulares? ¿Cómo nos volvemos, como dice Deleuze, rizomas? ¿Es posible? Para la autora sí. Y la clave pudiera encontrarse en la apuesta por, cito, una lógica de lo irracional, de un mundo sin sujeto, que no requieren dicotomías ni unidades de ambivalencia o sobredeterminación de las dimensiones suplementarias implicadas con un objeto. Hasta aquí la cita. En este sentido, probablemente nuestra apuesta tendría que apuntar a abandonar de a poco, cito nuevamente, los saberes acumulados por el legado occidental, buscando acoger otras formas de estar en la escuela, de experimentarla, de estar abiertos a observar lo que los cuerpos emiten de forma desorganizada o sin juicios previos. Hasta aquí la cita. María Teresa de la Garza Camino, en La filosofía en el desarrollo de la persona, la filosofía para niñas, niños y jóvenes, destaca la dimensión histórica y por ende cambiante de la propuesta metodológica de Matthew Lipman. La autora destaca particularmente la consideración acerca de la transformación constante de las estructuras teóricas y prácticas que fundamentan propuestas como la de filosofía para niños. Ello porque, dice la autora, y cito, no se puede renunciar a la exigencia de poner en cuestión los propios supuestos de los que se parte y de indagar en el último fundamento de nuestras teorías y concepciones de la filosofía. Hasta aquí la cita. Si la filosofía es concebida como una reflexión crítica vital acerca de la realidad, resulta imprescindible entonces que incluso las teorías y metodologías que le dan estructura sean objeto de reactualización y crítica constante. De esta manera, y si intentamos ser consecuentes con la encomienda que tiene la filosofía misma, cito, la investigación debe ser una práctica autocrítica, generalmente comunitaria, porque descansa en el fundamento del lenguaje, de las operaciones científicas y de los sistemas simbólicos. Ahí radica también la labor que, para Lipman, tiene el filósofo, a saber, y cito nuevamente, distanciarse de lo que ha heredado, dando forma a lo que puede y debe ser. Y yo agregaría hacer. La segunda parte de esta obra, titulada Infancia, Filosofía y Arte, recoge dos trabajos en los que los autores logran conjugar el potencial de trabajo filosófico y su resonancia en el ámbito artístico. Por su parte, José Escurdia, en Filosofía para Niñas y Niños, Contrapensamiento ante la Violencia, comparte parte de la experiencia emprendiendo prácticas desde el marco de la filosofía para niñas y niños. Siguiendo este marco de trabajo e interpretación, diversos grupos de niñas y niños en condiciones vulnerables como la migración, pobreza, violencia doméstica y sexual, hacen patente sus propios procesos de concientización respecto a sus condiciones de vida a través de procesos de formulación de preguntas y planteamiento de problemas. Ello implica que, como sostiene el autor, y cito, nombrar una experiencia vivida es el horizonte insoslayable para su resignificación y posible transformación. Hasta aquí la cita. La dimensión artística toma presencia cuando las niñas y los niños llevan a cabo procesos de abstracción no únicamente a través del uso de conceptos, sino simbólicamente a través de dibujos y trazos que complementan su narración. Así, la propuesta de filosofía para niñas y niños no únicamente se presenta como metodología que incentiva el pensamiento crítico, sino que se vuelve también una herramienta de denuncia y por ende también de carácter político. En palabras del autor, cito, la filosofía como contrapensamiento es expresión del pueblo, que a través de la filosofía misma crea los conceptos y los efectos que afirman su poder instituyente. Por su parte, Marcus Pereira Novaes, en Infancia, Cine y Pensamiento, Voces de una imagen infantil en el cine latinoamericano, discurre sobre el potencial que el arte cinematográfico de esta región del mundo tiene para hacer patente las diversas manifestaciones en la que las infancias contemplan y recrean el contexto en el que se desenvuelven. Si la etimología del término sugiere que la infancia carece de la palabra,
recordemos nuevamente que infans viene del latín, bueno, esta primera parte, in, alude a un no, a una negación, a una carencia. Fans viene del verbo hablar. Entonces, un infante, las infancias son las que no hablan, no tienen palabra. Si esto es así, si seguimos la etimología, el cine posibilita que se nos revele a nuestros ojos las múltiples formas en las que ven, describen y transforman el mundo los niños. En la mirada infantil, en cualquier momento, el mundo puede ser otro, distinto al que efectivamente es. Para ejemplificar de manera más ilustrativa lo anterior, Pereira Novaes retoma Voces Inocentes del director mexicano Luis Mandoki. En diversos fragmentos significativos de la cinta, la herramienta cinematográfica muestra cómo un niño, en medio de la guerra, pasa por diferentes procesos de subjetivación al encontrarse tan cerca de la presencia de la muerte, pero también presenta aspectos de la narración que ejemplifican diferentes formas en las que este niño se desvía creativamente de este encuentro y escapa al destino. A través de primeros y segundos planos, acercamientos, desplazamientos de cámara, muy sutiles en muchos momentos, Mandoki logra plasmar la manera en que las infancias vuelven presentes mundos posibles. Y cito, procedimiento que también acaba por desalojar a la infancia de un planteamiento lineal y uniforme. Finalmente, en la tercera y última parte de la obra se nos presenta filosofía en el aula. Un momento, por favor. En un primer momento, Esther Charavati, en el sentido común y la loca de la escuela, busca reivindicar el potencial que el sentido común podría tener dentro de las aulas y que, sin embargo, ha sido, en gran medida, si no despreciado, por lo menos sí desplazado de los contextos educativos formales. Charavati sostiene que, paradójicamente, son precisamente las propiedades del sentido común, a saber, y cito, la naturalidad, la practicidad, la transparencia, la asistematicidad y la accesibilidad, las propiedades que posibilitarían procesos de pensamiento colectivo en los que no buscaríamos ya el consenso, sino hacer circular las ideas en un ejercicio que diluye las jerarquizaciones y nos acerca a ciertos otros con los que nos construimos. Esta idea es muy interesante porque en algún fragmento de su texto, Esther, me parece de una manera muy atrevida, ¿no? Dice palabras más, palabras menos. Ya no buscaría o ya no apostaríamos por utilizar la filosofía como una vía para encontrar la verdad. No nos interesa buscar la verdad. En todo caso, ni siquiera el consenso, ¿no? En todo caso, buscamos, esto no lo dice, lo estoy parafraseando, incentivar el proceso del pensamiento colectivo. Creo que yo comparto esta idea. Daríamos, quizá, digo, no sé si es muy catastrófico de mi parte decir esto, pero abandonaríamos la idea de que podemos acercarnos plenamente a la verdad y quizás seríamos un poco más humildes al apenas intentar construir redes de diálogo colectivo. Ese sería, me parece, el primer paso para, efectivamente, si es que en algún momento aspiramos a conocer la verdad, buscar primeramente el diálogo colectivo, comunitario. En consonancia con lo anterior, Omar Escutia propone interrumpir el aula y curiosamente no lo propone como un imperativo, sino desde la narración de una experiencia propia que evidencia que aún en medio de los contextos de conflicto en los que se encuentran inmersas nuestras escuelas, es posible resignificar y dar sentido a los espacios que habitamos. El autor sostiene que interrumpir no es simplemente el acto de cortar, suspender o detener el curso de algo. Más bien propone, y esta es parte de su tesis central, y lo cito, pensar la noción de interrupción como un operador ontológico de los espacios educativos, que no pretende señalar qué es lo educativo, sino de lo que se puede hacer con lo que perturba. Eso que atraviesa inevitablemente los lugares de formación y los efectos de esa forma de leer la construcción de los espacios,
de practicar la escuela y habitar el aula. Hasta aquí la cita. Narrar, espacializar y de vez en cuando cerrar o pausar son para el autor los momentos constitutivos del arrebato de toda interrupción que nos acude. Ya casi terminé. Daniel Méndez Jiménez, en Otra aula es posible, acciones hacia una aula filosófica para las infancias, nos recuerda que de la misma manera en que la filosofía manifiesta las diversas, y lo cito, las diversas formas de relacionarnos con la realidad, es imposible concebir una única infancia. En consecuencia, será preciso entonces pensar en que configurar aulas distintas, nunca homogéneas y nunca repetidas, implica pensar en infancias plurales, en un profesorado plural, en un estudiantado plural, etc. En este sentido, la propuesta de Daniel Méndez se orienta a través de estrategias que, contextualizadas y modificadas de acuerdo a la multiplicidad y necesidades específicas de las infancias, pueden contribuir a cuestionar los roles desde los que se han construido los ideales y los deber ser de infancias, profesores, escuelas y por ende también del mundo. Así, un muro de la filosofía a través de un mapeo colectivo, formular preguntas e indagar ideas para saber cómo convertirnos en el próximo campeón mundial del boxeo, o reservar un rincón del salón de clase para formular preguntas de manera más desasosegada, para pensar aquí y llevar pensando después de clase, son parte de las propuestas que nos hace el autor. Finalmente, el texto de Eric Rosas termina por redondear la reflexión principal de la obra con el aula vacía, cómo filosofar en la escuela. En su texto, el autor parte de la premisa de que en tanto acción, y lo cito, filosofar es común a todos, es cotidiano, urbano y público. Hasta aquí la cita. Voy a hacer una acotación, aquí no está Eric, pero luego le paso mis impresiones. Yo no sé si necesariamente la filosofía necesariamente es urbana. O sea, yo me preguntaba si puede haber una filosofía rural, una filosofía marítima, ¿no? O sea, a lo que voy es, si pensamos en espacios plurales, espacios donde pueden ser habitables los seres humanos, donde los seres humanos a su vez dan sentido, en el sentido del que hablaba Omar, probablemente yo me atrevería a pensar que la filosofía no necesariamente alude a las ciudades, o no solamente, ¿no? Bueno, después hablo con él sobre qué piensa sobre esto, ¿no? Entonces, dice, bueno, hasta aquí la cita, pero al mismo tiempo, o quizá precisamente debido a estas características, el filosofar, es un acto y práctica artesanal que manifiesta maneras diversas, múltiples de vivir, sentir y saber. No obstante, el aula se ha convertido en el lugar que, aunque repleto de contenidos, está vacío de pensadores, por lo que es imperativo llenarlo. Para ello es preciso pensar y construir espacios seguros, de confianza, abiertos al error e incluso a la ignorancia. Espacios donde afirmar no sé, desconozco, sean la puerta que alimente la curiosidad. Necesario también es descentralizar el conocimiento a un sujeto, sino volverlo una responsabilidad colectiva y de compromiso con otros. Dudar siempre de la validez de nuestras convicciones y afirmaciones. ¿Y por qué no? Dice el autor, suspender momentáneamente nuestros juicios o hacer de vez en cuando la epoge. De esta manera, de forma muy similar a como concebía Platón al rey filósofo, para Eric Rosas, el docente filosofante, y este término me fascinó, es quizá el primer agente que tendría por principal labor ya no gobernar como lo concibiera el antiguo filósofo griego, sino, y cito, incomodar a la institución establecida. En términos muy generales, esta es la lectura que yo doy al texto. No me queda más que como que seguir invitando a
seguirles invitando a que ustedes también compartan, que se puedan acercar al texto y puedan también sacar sus propias, yo no diría conclusiones, ojalá nunca lleguemos a conclusiones, pero sí a confrontarles a los autores, y yo creo que esa es la apuesta, dejar la invitación abierta. Y bueno, ahora sí, escuchamos a uno de los autores del libro, y gracias. Según yo, es un super micrófono, así que está bien, para que no me ponga nervioso, porque sí, tengo que decir que soy un poco tímido. Bueno, no soy tímido, pero soy muy ansioso, entonces sí, tengo ahorita mucho miedo. Entonces, según yo, traté de escribir un texto muy corto, tal vez sea más largo de lo que había esperado, para que también la pena que sabía que me iba a dar estar aquí con 3 personas, ¿no? Que me iba a dar aquí, sobre todo por la responsabilidad de lo que implicaba presentar el libro, que digamos una de las cosas que permite que emerja este libro es el Seminario de Filosofía en la Ciudad, que hizo un primer libro en 2023, o publicó el primer libro en 2023 después del primer papel, aunque Filosofía en la Ciudad viene desde pues ya va a cumplir 10 años, desde el 2016, pero su primer libro fue Pensar fuera de la escuela, asumiendo que los cafés filosóficos, la filosofía con infancias, eran una dimensión de la educación no formal que no sucedía en las escuelas, pero también por una crítica muy fuerte a la filosofía encerrada en los espacios solo escolares. Entonces, esta sería como la segunda parte de un segundo papel que justo se llama Pensar dentro de la escuela, ¿no? ¿Cómo era? Pensar en el aula. Dinamitar las Dinamitar aulas. las aulas. Estrategias de cafés filosóficos para incorporar a las aulas. Entonces, lo que es interesante es que primero nos salimos del aula y después regresamos, como dijo Fanny, ¿no? O sea, como nos dio miedo el afuera, tal vez. Entonces voy a leer lo que escribí, lo voy a tratar de leer muy rápido, pero que se me entienda. Y comienza con una especie de epígrafe que aparece en el libro En lo roto precede a lo entero, que es el infraensayo 43 de Cristina Rivera Garza. Y dice: cuando digo que el libro es una provocación, en realidad digo que el libro es una silueta que solo el otro será capaz de llenar. Escribir es, desde luego, el acto a través del cual el lenguaje se vacía. Escribir es vaciar. Para estar aquí hoy con ustedes, por supuesto que he asistido a varias presentaciones del libro. Por ello he revisitado mentalmente esas experiencias para pensar desde dónde me quiero colocar para tomar el día de hoy la palabra. Se me ocurre en forma de resumen, de alabanza, de promoción del libro, comentario. Tal vez por la relación que guardo con la confección del libro, este libro en cuestión, debería conjurar palabras eclécticas, un poco de todo. Pero pensando en lo que implicó, en algún sentido, dar vida a este libro, quisiera compartir el día de hoy otro circuito de reflexión, el de la lectura, el del encuentro entre la materialidad de la escritura y mi posición específica como lector. Ensayemos entonces. Cristina Rivera Garza dice en otro de sus infraensayos: subrayar un libro es escribir otro libro. Un libro subrayado es en realidad la página de un diario personal. Un libro subrayado es más bien el sitio de un encuentro. Un libro subrayado es el mapa de dos maneras de pensar. Así pues, les quiero compartir algunas ideas, cartografiar algunas notas que tomé después de leer el libro, pero esto no deja de ser un lugar ecléctico, híbrido y ensayístico. Me pregunté, pues, ¿qué hace necesario a un libro? ¿Qué tipo de convocatoria genera? ¿Cuáles son las operaciones lingüísticas, epistemológicas y afectivas de lo que activa el encuentro de la lectura? Con esas primeras preguntas inicié mi revisión y marcaje de En el café, en el aula y con los niños. De esta lectura quisiera compartirles el desglose de 3 ideas. O sea, sí quiero mostrarles que lo marqué un montón y está subrayado además, con corazoncitos y todo. La primera idea, en primer lugar, el diálogo como forma, como el en vez del texto, el pespunte de lo que configura el montaje de este libro. El diálogo en este libro se encuentra en la hipertextualidad de cada capítulo.
Necesario sería recordar que el diálogo nunca es complacencia y no es solo conversación o debate. Hay compromiso, duda, problemas que se tejen entre las personas que donaron algunas de sus inquietudes, afirmaciones, conversaciones en estos textos con el lector y sus tradiciones, pero también un convencimiento en el diálogo, en la mayéutica o en la dialéctica, en el camino del preguntar y problematizar. ¿Cómo hacer una otra educación? ¿Cómo ensayar otra filosofía? ¿Otras formas de vida? También hay diálogo en las preguntas que o contiene o se generan entre el escritor oculto en el vértice del texto y el lector posible o futuro del libro. ¿Cuál es el público que debería leer este libro? ¿Cuál es el beneficio, si es que lo hay, de leer un libro sobre la educación, las prácticas filosóficas, la filosofía, las aulas, las infancias? ¿Qué usos, si es que los tiene, puede darse a un documento en una época en la que nos preguntamos hasta dónde ha llegado la lógica de la mercantilización, pero también la necesidad de pensar otros posibles? ¿Es este libro solo teoría, mera abstracción, o hay tierra en las uñas de las manos de quienes escribieron este libro? Y finalmente, hay un diálogo o diálogos en plural que se abren en ese guión del subtítulo: reflexiones filosófico-pedagógicas, porque esa pequeña línea anuncia algo de la vida interna de lo que compone el libro. Quiero decir, de los puentes y las fronteras entre esos dos campos de conocimientos, porque un guión es tanto unión como separación, aparentemente. Entre esas dos maneras de mirar lo humano, la filosofía, lo educativo y la infancia. Entonces no hay homogeneidad, hay acuerdos y desacuerdos en su interior, pues se postula o bien palpitan subrepticiamente varias formas de pensar el encuentro entre la filosofía y la pedagogía. En mi cartografía de este libro encontré mesetras, depresiones y llanuras. En segundo lugar, lo poroso del libro, la apertura y la posibilidad del libro. Se suele obviar la modalidad de escritura, el género, pero en este caso me parece importante advertir cómo se presentan las ideas. El ensayo como forma, como intento, como fragmento de pensamientos, pero también como estilo académico y a veces como estilo rebelde, como fórmula de laboratorio o como libre invención. En esas tesituras se mueven los capítulos, que son ensayos. Esa es la diversidad interna de los temas y los tratamientos que se hacen de estos. De modo que los tres apartados que componen el libro son una curaduría que podría parecer caprichosa o que intenta agrupar una serie de ideas que se abren y se cierran en su lectura, en sus posibilidades de uso. Lo que encontré en el libro, que fue leído casi de corrido, en el transporte, en la casa, en la oficina y alguno que otro café, fueron diversas formas de ensayar y balancear las ideas, no para sellar las frases ni enyesar el pensamiento, antes bien como un ejercicio de invención y reinvención del pensamiento, para pensar cómo se juega la vida, cómo se nos juegan las vidas en la educación, en las aulas, en la enseñanza, con la filosofía para con infancias. El ensayo, además, como forma de presentar la experiencia, para organizarla, para sistematizarla, para exponer y exponerse en el acto de producir preguntas y respuestas. Experiencias de la práctica académica, en las calles, en las aulas, con las infancias, con películas, con nuestras tradiciones de lectura y en el diálogo del que emergen muchas de las ideas y postulados que acá encontrarán. Esta ya es la última. El tercer y último lugar, la esperanza y la desazón como afección o efecto de lectura. Y es que déjenme decirles que al leer el libro supuso un ritmo que se tensaba entre la vitalidad y la molestia, entre el afán y lo incómodo. Sobre todo una esperanza muy intensa en lo menor, en la menoridad, en la infancia, en lo infantil. Es un libro de apuesta por lo otro, de esperanza en lo posible. Y la esperanza, lo sabemos desde Spinoza, es una alegría inconstante a un futuro incierto que va acompañado de miedo. Pero tal vez eso es lo que nos exige en nuestros tiempos. Lecturas esperanzosas y esperanzadoras y valor por la apuesta, por el cambio y las alternativas. Puede ser que ahí germine algo de valor de este libro. Los artículos, como ven, me parecieron un recorrido con partes nebulosas y otras más claras. Un andar de lectura que no pude prever, aunque ya conocía varios de los artículos, con baches, zonas desiertas y tupidas de maleza o de árboles, de flores silvestres y algunas muy domesticadas. Así fue como retornó esa frase de Xenia Llévenes a la que le he dado tantas vueltas, o como diría Esther, a la que he rumiado tanto. Pensar, dice Xenia, es juntar cosas para que pasen cosas, en el sentido de suceder, pero también de pasar de largo.
Justo esta frase me parece que es la única indicación que podría dar para la lectura del libro. Una recomendación que por supuesto nadie me pidió. Leer este escrito, producto de diversos pensares, en esta clave de lectura, como juntura o encuentro, para que o bien dejar que se lleve el viento las ideas que aquí aparecen, o llevarlas a sus últimas consecuencias. Pues en su diálogo, porosidad y movimiento afectivo, este es un libro sin finales. No solo porque no es una narración, sino porque no admite su clausura. Solo en su lectura y discusión es que tendrá algo de sentido el ejercicio de insistir en estos temas en la escritura de. En cualquier caso, hasta acá termino, porque por suerte, esto que les leo sí tiene punto final. Nos dijeron que podríamos abrir un espacio con el público, por si quieren comentar, decir, quejarse o preguntar. Yo tengo preguntas aprovechando que está Omar. La verdad, no entendí qué es interrumpir el aula. Entonces, no sé si nos podrías platicar más sobre este concepto. ¿Contamos? Sí. A ver, la idea de escribir el texto surgió porque cuando era mi primer año como profesor titular en la Facultad de Filosofía y Letras, que además era el primer año ya totalmente en vivo, bueno, en presencial, hubo un paro que en la Facultad de Filosofía y Letras pues es muy común. Entonces, una palabra que emergió en esos momentos fue la de que se interrumpieron las clases. Y entonces, en ese momento, pues bueno, pasaron todas esas cosas que se dicen, o que yo un poco trato de narrar en el libro, pero me generó ruido la noción de interrumpir las clases, porque además uno pues ya está acostumbrado a que en la Facultad de Filosofía y Letras todo el tiempo se estén interrumpiendo las clases. Entonces busqué la etimología de interrumpir y decía que interrumpir es como romper algo en pedazos y abrir un espacio en medio. Entonces esa figura o esa imagen me pareció muy bonita, porque en ese momento lo que yo hice fue invitar a Dani, que también tiene un texto, a que diera un café filosófico como catarsis para mis estudiantes, y después invité a una amiga que es performancera trans, y porque lo que había generado la interrupción es que se había agredido a una compañera por otro miembro que es trans, por otro miembro de la facultad, y eso es lo que había tenido las aulas. Entonces yo dije, pues vamos a llevar a Elía para que les mueva un poco. Entonces, lo que yo me di cuenta en los dos es que los dos justo hablaban como de detener, como de interrumpir, como de pausar. Y después de leer esta tecnología, yo como que traté de hacer un ensayo de qué pasaba cuando tu planeación no se daba como tú esperabas, sino que estaba todo el tiempo interrumpida. Porque además en la facultad, pues uno planea pensando en que va a pasar algo en algún momento. Entonces uno siempre planea con un colchón. Entonces yo dije, ¿qué pasa cuando tengo aquí mis estudiantes enfrente y les veo la cara de miedo, no saben qué hacer y yo me siento responsable como de darle salida a eso que están sintiendo, a eso que la está como perturbando e interrumpiendo? Entonces yo traté de ensayar esa idea de la interrupción, como qué hacemos cuando nuestra planeación falla y cómo aprovechamos eso para detonar cosas. Porque además lo que resultó al final es que aunque yo sentía que no tenía nada que ver con la clase de teoría pedagógica, que era es la clase que doy, al final pudimos conectar, digamos, eso que nos estaba pasando con los contenidos de la clase. Entonces lo presenté en un coloquio y en algún momento trabajé algunas ideas que están ahí en el seminario, y después me encontré con Graciela Frigerio, ya después que había hecho el texto y demás, que tenía un texto que se llamaba Pedagogía de la Interrupción, que ella no lo que propone es una suerte de apuesta por una didáctica distinta, ¿no? Que no trate de anteponerse a los futuros, sino cómo miramos los espacios educativos. Entonces, a mí me parece que la idea de interrupción viene de qué hacemos cuando entendemos que dar clases no es aplicar una planeación, sino estar todo el tiempo atento a lo que está movilizándose en el aula, porque nunca uno puede llevar su planeación a última instancia. Entonces la interrupción, me parece, es una forma de colocarse en el aula y mirar de otra forma, no para pensar que algo está pasando mal, sino que podemos aprovechar eso que pasa y sacarle jugo. Eso. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? También se aceptan quejas críticas, jitomatazos, huevos podridos.
Hola, ¿qué tal? El mío es más un comentario. Me llamó la atención cuando empezaron a hablar como de la filosofía de lo rural, o de que la filosofía no era algo exclusivo como de la ciudad, sino que podía ser como algo rural o incluso marítimo. Y me acordé que en la prepa, yo en CCH, una profesora nos dio un texto de Hermann Hesse, en el que hablaba acerca de la filosofía como algo inherente de nosotros, ¿no? O sea, que de hecho él se supone que se aleja un poco como de los dogmas o de las doctrinas y habla de la filosofía como algo que hacemos solo porque vivimos, o sea, no es algo que muchas veces quizás no esté como completamente estructurado, ¿no? O sea, se vuelve una suerte un poco de existencialista, ¿no? Pero bueno, nada más era un comentario sobre eso. Gracias. Gracias. Pues confirmo. Yo creo que la gran, ya le cedo la palabra a Gabo. Yo creo que esa fue, voy a hablar por mí, digo, aquí está Omar, que también es parte del equipo, Gabo, Oscar. Al menos para mí sí fue un gran reto, insisto, como parte de quienes participaron en este libro, bueno, no fue mi caso en esta ocasión. Primero es difícil deshacerse de esta codificación, voy a decirlo así, del saber de la filosofía, digamos, esta codificación que la academia, estrictamente hablando la universidad, los institutos de investigación, han hecho del saber filosófico. No lo estoy demeritando, yo soy parte de esa mafia del poder, de ese lugar privilegiado, también hay que decirlo, en muchos sentidos, y necesario. O sea, yo creo que es necesario, son necesarios los procesos de abstracción, de conceptualización, que las instituciones de educación superior, institutos, universidades, facultades, etcétera, hacen de la filosofía, ¿no? O hacen del saber comunitario. Yo creo que es necesario. Y sin embargo, creo que parte de la apuesta de esta, que representa este libro, es ser humildes de vez en cuando y decir, no basta, no es únicamente necesario ni fundamental ese tipo de abstracción del saber de la vida, ¿no? La filosofía está en la señora que vende carnitas, en la señora o el señor que vende las quesadillas, que vende pan, porque hay una parte de la vida, de la existencia misma, que se juega en esas formas de vida, ¿no? Que nosotros, los que nos dedicamos a la academia, no seamos capaces o no tengamos esa, insisto, humildad para poder deshacernos de vez en cuando de ese lenguaje, y que personalmente yo tuve, no es mi lectura la única, que bueno que no lo es, de una parte de los artículos de este libro. De pronto es como intentamos divulgar la filosofía como si nosotros tuviéramos la filosofía en nuestro poder. Eso no es posible. La filosofía está, ahora sí que como la idea de Dios está en todas partes, ¿no? Que nosotros creamos que la tenemos aquí, ¿no? En el lenguaje que utilizamos los académicos, pues es otra cosa. Pero la filosofía se puede olfatear en todas partes. Entonces, bueno, nada más redondeo con esto. Yo creo que el gran reto para quienes nos salimos de la academia, nos asustó quizás, como dice Omar, salirnos demasiado y regresamos a las aulas, fue, me atrevería a decir, insisto, desde mi experiencia, por el asunto del lenguaje. O sea, nos es difícil a quienes nos dedicamos a la academia deshacernos del lenguaje abstracto. Otra vez, no lo estoy demeritando, es necesario, como los procesos de investigación lo necesitan, y sin embargo no es la única vía, me parece a mí. Es necesario, como se piensa en náhuatl, el sentir pensar, ¿no? Algo que me parece que desde la academia lo hemos olvidado, ¿no? La filosofía se experiencia, se encarna, se vive, se padece, incomoda, la filosofía incomoda, ¿no? Decía nuestro compañero Eric, pero también Eduardo, Lalo, una filosofía que me incomode no es filosofía, ¿no? Y yo sin duda estoy de acuerdo con él. Es coaching, New Age, pensamiento New Age o lo que gusten y manden, pero no es filosofía.
Lo podemos discutir si gusta, pero ya, está bien. Ya me callé. Solo para agregar algo, yo sí pensaría que hay filosofía en un montón de lados, pero no todo es filosófico. Ok. Yo pensaría que tal vez ahí lo que implica justo es un esfuerzo de mirar de otra forma. Algo de lo que trabaja Esther en su texto es la noción de sentido común, y de pronto habla como de ampliar el sentido común, porque para Gramsci la filosofía inicia en el sentido común, pero hay como un esfuerzo Extra. El tema de la contemplación, esto que colocaste, creo que tiene que ver con el tema de la interioridad y exterioridad, de cómo miramos o contemplamos la vida. Tal vez ahí es donde se juega algo que puede o no ser filosófico, o algo que se queda en la mera superficie. Porque entonces algo que se queda en la mera contemplación y vanidad, justo no incomoda, ¿no? Como que te tiene que mover. Que en varios de los textos está ese tema como de la incomodidad, del molestar, como mover algo. Entonces yo pensaría, como siempre nos hacen con la pedagogía, lo mismo pasa con la filosofía. En todo hay filosofía, pero per se eso no hace que todo sea filosófico. Sí, yo nada más agregaría, de acuerdo contigo, Omar, por la acotación, y sin embargo, o más bien, a propósito de esto, yo agregaría, otra vez, a propósito de los ritos iniciáticos, que es un tema que a mí me encanta, pero bueno, lo voy a traer aquí porque me resonó bastante. Cómo, por ejemplo, con los ritos iniciáticos antiguos, no bastaba, más bien la consecuencia última de contemplar a los dioses, para quienes eran iniciados en la antigua religión griega, por lo menos para los griegos, era transformar su vida en algo mejor, superior que en la vida que estaban viviendo en ese momento, ¿no? Quizá por ahí es una indicación, no digo que sea, hoy en día no sé si sería posible cambiar nuestras vidas, ojalá bastara únicamente con ser parte de un círculo seminario de investigación para transformar nuestra vida radicalmente, a veces no es posible, ¿no? Pensar la filosofía de esa manera me parece que nos da indicios de que una filosofía así tendría que cambiar nuestra vida radicalmente para algo mejor, ¿no? A pesar de que sí, que incomode, que, en fin, sí. Acá. Tenía muchos deseos de preguntarles. Ahorita, por lo que los he escuchado, entiendo de que no, o sea, la propuesta de este libro no es divorciarse de la filosofía que se hace en las universidades ni de los supuestos que tiene esa labor filosófica, sino más bien, al menos eso entendí, señalar que hay otras posibilidades para hacer filosofía aparte de eso. Sin embargo, hay algo que me cuesta trabajo cachar cómo sería posible, que es que convivan estos dos, digamos, marcos teóricos en el mismo espacio. Hay algo que intuyo respecto a la experiencia de Omar que tal vez deluce este problema, pero pienso, por ejemplo, en que entiendo que muchos de los ensayos del libro van en relación en que la filosofía no puede ser algo acabada, ¿no? Ahorita creo que utilizaron la palabra algo así como que enyesado, ¿no? O sea, algo que ya está fijo. Sin embargo, y de hecho por eso traigo a colación la experiencia de Omar, entiendo que en este momento que, ¿cómo era la frase? Perdón. Que se interrumpió el aula, ¿no? En el paro. Hubo espacio para hacer un café filosófico en clase y también para llevar a alguien que hacía un performance. Entiendo que más o menos así fue la dinámica. Pero también sospecho, y aquí sácanos de la duda, camarada, ¿no? Que también ese semestre tuviste que entregar calificaciones. Entonces, ¿cómo es compatible una filosofía no acabada con un sistema educativo de que te pide resultados y un final, ¿no? Te dice, tienes un semestre para hacer esto y no te vamos a dar más tiempo, ¿no? Era algo que quería preguntarles de cómo ven estas zonas de roce, ¿no? Con esta propuesta. Y una última cosa, es que con esta última conversación que ocurrió entre ustedes, me surge la pregunta si, como se dijo que en todo hay filosofía, por ende en el coaching también puede haber filosofía. Y eso sería todo. A ver, muy rápido lo primero. Yo pensaría, o sea, incluso leyendo el libro hay textos que son muy académicos y otros que son híbridos bien raros, como el de Dani, que tiene algo de académico, pero de pronto es un manual.
pero no es un manual regular como los de pedagogía, sino que es como una especie de manual reflexivo, una cosa ahí extraña. A mí eso me llamó la atención porque además el ensayo es como el género por excelencia de la filosofía y de la academia, pero el origen del ensayo que está en Montaigne es justo en oposición al tratado filosófico. El ensayo es como poner algunas ideas y jugar con ellas para ver qué pasa, pero justo la idea del ensayo de Montaigne es que se trabaja sobre ideas de la vida cotidiana y se trata de pensarlas a profundidad sin decir que eso es lo último, ¿no? O que eso tiene clausura, sino que son ensayos, por eso es ensayo. Curiosamente los ensayos académicos, y creo que hay algunos así en el libro, tienen esa estructura que parece más bien de tratado filosófico. Y hay otros, me parece ya hacia el final, que sí ensayan. O sea, no, de pronto tienen esta timidez que tenemos Mariana y yo, decir, bueno, pero eso no es todo. Bueno, pero no quiero decir con esto eso, sino que como que tiene esa sensación como de no cerrar, sino de abrir debates. Y en ese sentido yo pensaría que más bien esos movimientos entre el afuera y el adentro, que están ensayados un poco en el prólogo, tienen que ver con qué contaminaciones se pueden generar entre lo que está enyesado y lo que puede ensayar cosas, ¿no? Y además enyesar como poner así como yeso que se queda así todo quieto, creo que pone justo en tensión algo que está enyesado pero que también se puede ensayar de otras formas. Yo pensaría que hay algunos textos que lo que están apostando son por esas contaminaciones entre espacios que de pronto pensamos que no son cercanos. Hay una apuesta en Dani, por ejemplo, por llevar la filosofía con infancias a los espacios escolares donde no suele haber filosofía con infancias, ¿no? Hay un ejercicio de llevar la filosofía a espacios de violencia en donde pensamos que el espacio del ocio, que es el espacio de la filosofía, pues no tendría que haber. Entonces yo más bien pensaría que hay una apuesta por esas contaminaciones, en el mejor de los sentidos. Y cuando algo se contamina de esa forma, como que siempre entra en crisis, no es una relación sencilla, fácil, sino que hay tensiones y contradicciones. Se juegan esas relaciones de poder. Entonces, ¿cómo conviven? Conviven muy mal. Pero yo creo que es la apuesta por ir generando como esas contaminaciones que vayan abriendo huecos. Y del otro yo no quiero responder del coche. Pues yo también quisiera responderlo, pero pues ni modo que dejemos en blanco esta pregunta. Sería irresponsable de nuestra parte más. A ver, no voy a aventar, pero va a ser una respuesta muy escueta. O sea, sí lo quiero aclarar de antemano. Sí considero que estas perspectivas que ciertamente se han funado, satanizado desde la academia, coaching, perspectivas New Age, ¿cómo se les llama también? Bueno, todo lo que entra en esas categorías, mainstream, creo que comparten algo en común, o su común denominador es intentar, a propósito de la continuidad, ir acorde a cierta perspectiva global, voy a decirlo así. O sea, de pronto uno abre, ¿no?, este tipo de, no sé si decirles, llamarles manuales, libros, no sé qué otro término se utilice. Y el común denominador, me parece, es cómo hacer efectiva, haz que tu dinero rinda, ¿no?, a pesar de las circunstancias, ¿no? Tu dinero solito crece, ¿no? Piensa positivo, manifiéstalo. Es decir, es no ir en contracorriente a una estructura capitalista, no liberal. Es seguir, digamos, es poder sobrevivir a pesar de, ¿no? Contrario a eso, me parece un pensamiento, un acto filosófico, el acto mismo de filosofar, siempre tendrá que ser crítico de esas formas de vida, de esos estilos de vida, cueste lo que cueste. Si nos va a incomodar, va a incomodar. Si nos va a hacer padecer, ¿no? Si nos va a hacer cuestionarnos, si nos va a obligar a ir en contracorriente,
me parece que es lo más cercano, por lo menos, a lo que es la filosofía. De otra manera, es simplemente reproducción de un estado de las cosas, ¿no? De voluntades de poder, como lo mencionan los deleuzianos, ¿no? Y o Foucaultianos y compañía de franceses, ¿no? Grupo de franceses, pensadores franceses. Pienso ahora en el meme, ¿no? Si lo han visto, de Los Simpson, donde se ve a los Flanders, ¿no? Detrás tienen un paisaje lindísimo, flores, pajaritos, ¿no? Y ellos tomados de la mano, la familia, y es como la autoayuda, ¿no? Vendiéndonos la idea de una vida feliz, pero ficticia. Y por otro lado están los Simpson, ¿no? En medio de una laguna, sudados, todos harapientos, lo que nos da la filosofía, una vida triste, ¿no? Desoladora, pero real. Entonces, lo pienso en ese sentido. No respondí nada, por supuesto, pero lo pienso de esa manera. Sí. Y bueno, nada más quiero, porque me recordó la pregunta que le hiciste a Omar, sobre si es aún posible, a pesar de estas estructuras rígidas del aula, a propósito de ir contra el sistema, ¿no? Si es posible, quienes nos dedicamos a la docencia, aún así es posible ir contra corriente. Hay un término, no recuerdo ahora exactamente en alemán, pero hay un término muy lindo que utiliza Benjamin cuando él no habla de interrupción, pero habla de discontinuidad. Y él dirá, palabras menos, lo estoy parafraseando, una manera de frenar el curso de las cosas es tomar aliento. Entonces, para él no diría no interrumpir las clases para reflexionar sobre la situación de los paros en la facultad. Él diría, tomémonos un espacio para tomar aliento, ¿no? Es como respirar y tomar conciencia, ¿no? Así como tomamos conciencia de nuestra respiración, tomar conciencia del estado de las cosas en este momento. Por mucho que incomoden, por mucho que nos duelan, por mucho que den el traste con la planeación original, yo creo que es posible esas pequeñas discontinuidades, como diría Benjamin, ahí se abren puertas mesiánicas, ¿no? Como lo diría. Por ahí entra el Mesías. No se ve, pero aquí está, ¿no? Aquí está el Mesías, por ahí entra. Además es como en yoga, cuando tú tomas conciencia de tu respiración, puedes llegar a más allá. Entonces, cuando comienzas a hacer yoga y dices, es que no alcanzo mis pies, y comienzas a ser consciente de tu respiración, como que tu cuerpo comienza a tomar lugar y se acomoda. Se distensa. Se distensa. Como que pasa algo ahí con la respiración. Yo solo para no ser irresponsable, decir, yo pensaba, tal vez sí, pero yo creo que hay algo algo discute en el manual de filosofía Juan Carlos, que creo que tiene que ver con la intencionalidad de cómo se piensan ciertos espacios. Entonces, tal vez sí podría haber filosofía, pero es que se hace con eso que sucede ahí. Yo creo que es, como decía Sonia Llévenes, o sea, si juntar es juntar cosas para que pasen cosas, o sea, está en el encuentro, tiene que ver con qué se deja pasar y qué sí se toma y cómo se toma. Porque ya por ahí de pronto se piensa como la idea del fármaco, ¿no? Griego, que es a la vez cura y a la vez veneno. Entonces, tal vez en el coaching yo no tendría una posición tan radical con el coaching y estas cosas, pero más bien siempre lo que cuestionaríamos ahí tendría que ver con las intencionalidades que se juegan y que no son transparentes. Algo apuesta Dani, que me parece es muy esclarecedor, ya con esto cierro, él apuesta por una didáctica o una forma de dar clases que sea transparente, que muestre sus costuras. O sea, creo que eso para quienes nos dedicamos a la docencia y a la pedagogía de pronto aterroriza, pero dices, pues sí, o sea, tienes que ser transparente. Díganle a sus estudiantes qué es lo que quieren lograr, si ellos les dicen que no, pues cámbienlo, pero la idea es la transparencia. Yo creo que lo que pasa a veces en estos espacios tiene que ver con cómo se juega la opacidad y la transparencia. Yo creo que la filosofía justo lo que trata de mostrar es tratar de hacer algo transparente cuando siempre es opaco. O sea, ese principio didáctico de Dani me parece al mismo tiempo muy filosófico. No sé si Dani lo piensa así, pero yo tal vez creo que se juega ahí en qué es nebuloso, qué es transparente y cuáles son esas intencionalidades. Porque además lo sabemos en la educación, algo que fue diseñado para cierta cosa, no siempre va a resultar como uno espera.
Y qué Entonces, bueno. Y qué bueno. Claro. Entonces yo pensaría, pues tal vez sí, el coaching puede tener efectos filosóficos. Quienes van a los cafés de pronto se acercan y te dicen, es que esto es muy terapéutico para mí, ¿no? Entonces pasa algo, nosotros no queremos dar terapia Sí, y la gente llega y nos dicen, esto fue muy terapéutico. sí, Uno no puede prever los efectos. sí, de verdad. Y bueno, sí, ya no. Bueno, en nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Omar Escutia y a Mariana García por esta presentación de En el Café, en el aula y con los niños, reflexiones filosófico-pedagógicas. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador, por si a alguno le interesa. Buenas tardes. Gracias.